El trabajo. La temperatura en el centro de la ciudad es de 37 grados. Va a ser un día muy caluroso. Buena suerte si estáis en medio de un atasco. El trabajo es una actividad humana básica que nos permite sobrevivir. Pero además las personas nos definimos por nuestra ocupación. Cuando aceptamos un trabajo, también asumimos los valores y reglas que éste implica. El trabajo es un elemento muy importante en la organización de una sociedad. Estructura las relaciones entre individuos y asegura su participación en la vida económica. Para los seres humanos, el trabajo es una forma de relacionarse con su entorno, transformándolo y adaptándolo a sus necesidades. En la sociedad moderna, el trabajo está considerado como una fuente de independencia y libertad. Paradójicamente, el trabajo también puede ser una cárcel creada por jerarquías de poder que privan a los trabajadores de su libertad. A menudo unos se enriquecen a expensas de quienes necesitan trabajar. La historia del trabajo está marcada por relaciones de poder y ejemplos de dominación y represión. La globalización de los mercados y la informatización están cambiando el mundo del trabajo. La vida se acelera. Vivimos en la era de la superproducción. Quienes consiguen seguir el ritmo de nuestra sociedad acaban agotados, y quienes no lo logran se encuentran sin trabajo. Los sectores tradicionales de la agricultura, la industria y los servicios se están viendo afectados por grandes cambios. Más de 800 millones de personas en todo el planeta están paradas o subempleadas. Todavía es demasiado pronto para evaluar el alcance de la crisis que está afectando al mundo del trabajo. Pero esta crisis es solo un capítulo más en la historia del desarrollo humano. La aparición de las herramientas. Una de las peculiaridades más importantes que distingue a los seres humanos de los demás animales es el dedo pulgar, que utilizado en combinación con el resto de los dedos nos permite manipular objetos. De esta forma podemos diseñar herramientas con las que fabricar productos útiles a partir de los recursos naturales de los que disponemos. Las herramientas fabricadas por nuestros antepasados marcan las distintas fases de nuestra evolución. El hombre ya fabricaba herramientas de piedra hace más de 2 millones de años. Cuchillas, lanzas, puntas de flecha, elementos esenciales para la supervivencia del grupo. Cada herramienta era considerada como parte de la identidad del grupo, y todo el clan aprendía a fabricarlas. En la Edad de Piedra, la gente vivía en tribus nómadas de cazadores-recolectores. Las actividades orientadas a la supervivencia estaban íntimamente ligadas a otras como la educación y la vida familiar. El concepto de trabajo no existía. Bernard Arcand, antropólogo. Admito que una vez hice algo que era una estupidez. Intenté medir el número de horas de trabajo en una sociedad de cazadores-recolectores. Cogí mi cuaderno y empecé a tomar notas. Vi a 2 personas que salían de la aldea para ir a pescar y volvían al cabo de 4 horas. Entonces anoté 2 horas de trabajo para producir 2 peces. Pero al cabo de un rato me di cuenta de que esas personas eran marido y mujer, y a pesar de su aspecto cansado y desaliñado parecían muy felices. Habían pescado sus 2 peces en 15 minutos, y era evidente que durante las 3 horas y 45 minutos restantes habían estado haciendo otras cosas.
Muchos pueblos agrícolas tienen una leyenda que habla de una edad dorada en la que las frutas y las verduras podían ser recolectadas sin necesidad de cultivarlas. Quizá el jardín del Edén existió en la época de los cazadores-recolectores. Se les llama sociedades de la abundancia porque nunca en la historia de la humanidad se ha comido tan bien con tan poco esfuerzo. Luego surgió la agricultura. La agricultura produce mucho, pero también requiere trabajar duro. Hace alrededor de 12.000 años, la agricultura y la ganadería aparecieron simultáneamente en distintas partes del mundo, pero todavía no sabemos cómo. Nos preguntamos si nuestros antepasados empezaron a dedicarse a la agricultura porque no tenían otra alternativa. Los desiertos seguían avanzando, reduciendo las zonas de caza y recolección. El ser humano se vio atrapado en un territorio cada vez más pequeño. La agricultura es el único sistema que permite producir mucho en poco espacio, mientras que la caza y la recolección requerían grandes extensiones de terreno. La revolución agrícola provocó la aparición de nuevas tareas, como la construcción de silos, la irrigación de los campos y el cuidado del ganado. Se fabricaban vasijas para transportar agua y cestas para llevar la cosecha. El descubrimiento de las aleaciones metálicas hace unos 4.000 años hizo posible el nacimiento de un importante oficio, el de herrero. Gracias al bronce y al hierro, nuestros antepasados podían forjar herramientas más eficientes que incrementaban la productividad. Las puntas eran más fuertes, las hojas estaban más afiladas y las curvas eran más pronunciadas. La población creció y como consecuencia de ello aparecieron las primeras grandes aldeas y las primeras ciudades. La sociedad se hizo más complicada. No más compleja, sino más complicada porque había más gente. Surgió la necesidad de adoptar un sistema de organización social más complicado. Así aparecieron los primeros especialistas, que se ocupaban de los archivos. Contaban la población, anotaban los nombres y los archivaban. La civilización egipcia estaba muy jerarquizada. Las tareas requerían una especialización cada vez mayor y aparecieron muchos oficios nuevos. Los trabajadores estaban sometidos a una férrea disciplina que aseguraba el orden social. Los trabajos agrícolas estaban dirigidos por jefes de equipo. Los trabajadores debían obedecer a estos capataces. En caso contrario, recibían castigos corporales. Herbert Applebaum, antropólogo. Cuando aparecen ciudades habitadas por gentes que trabajan en el campo, surge la necesidad de implantar un sistema de recolección e intercambio de productos. Hay que cosechar, almacenar y distribuir los alimentos. Los alimentos podían ser distribuidos a través de una burocracia centralizada, como en Egipto, o intercambiados por los productos que ofrecían los artesanos y los mercaderes. Los sacerdotes, los guerreros y los escribas ocupaban la cúspide de la escala social. Los escribas, un oficio que se transmitía de padres a hijos, eran funcionarios del Estado encargados de hacer el inventario de los productos y reservar las cantidades que exigía el faraón. Sin esta impresionante maquinaria administrativa,
el régimen de los faraones no hubiera podido existir y las pirámides nunca hubieran sido construidas. Así es como Heródoto, uno de los grandes pensadores de la antigüedad, describía la construcción de la pirámide de Keops. Keops obligó a todos los egipcios a que trabajaran para él. Unos tenían que arrastrar las piedras hasta el Nilo, otros las descargaban de los barcos que las transportaban hasta la otra orilla. La obra requería un contingente de 100.000 trabajadores que eran reemplazados cada 3 meses. El pueblo egipcio se vio obligado a trabajar durante 10 años en la construcción de la carretera por la que serían transportadas las piedras. La construcción de la pirámide propiamente dicha duró 20 años. En Grecia, los esclavos estaban presentes en todas las actividades. Trabajaban en las grandes fincas agrícolas, en las minas y en la construcción, junto a los ciudadanos libres. A menudo los esclavos eran destinados a puestos importantes que requerían habilidades intelectuales. Pero solo los ciudadanos libres tenían el derecho y el deber de dedicarse a la filosofía, la política y las artes, es decir, las actividades más importantes y nobles. En la República, Platón describe cómo crear una ciudad. Una ciudad está basada en oficios especializados y la gente que trabaja no está capacitada para gobernar porque no dispone de tiempo para adquirir todos los conocimientos necesarios. Aristóteles opina lo mismo sobre los trabajadores manuales. Decía que el trabajo estropeaba el cuerpo humano y lo deformaba. De hecho, Hefesto, el dios de los trabajos manuales, era deforme. Cojeaba y tenía joroba. Aunque los filósofos menospreciaban el trabajo, la mayoría de los ciudadanos libres trabajaba de sol a sol. Para los mercaderes, agricultores, artesanos o arquitectos, esta sociedad ideal sin trabajo no era más que un sueño. La máquina humana. Jesús de Nazaret, hijo del Dios cristiano, era un simple carpintero. A partir de su ejemplo, la cristiandad, que empezaría a mostrar todo su poderío en la Edad Media, volvió a hacer del trabajo una actividad respetable. Aunque las condiciones de trabajo eran muy duras, el feudalismo liberó a los trabajadores de la etiqueta de esclavos. Los siervos debían obediencia a la nobleza, pero tenían ciertos derechos. Tenían el derecho a cultivar su tierra y a quedarse con el producto de su trabajo. Por supuesto, debían dedicar ciertos días a trabajar para su señor. La tierra pasaba de los reyes a los señores y de estos al pueblo. Por eso, si uno quería cultivar la tierra, debía aceptar ciertas obligaciones. El señor ocupaba un lugar central en la economía medieval. Poseía la tierra y se enriquecía a costa del trabajo de sus vasallos. Su riqueza le permitía construir castillos fortificados, adquirir productos a los artesanos, comprar armas y armaduras y hacer la guerra para conquistar nuevas tierras. Mientras los campesinos vivían bajo la dominación de su señor, los habitantes de las ciudades eran libres y se dedicaban a todo tipo de oficios. El maestro artesano era un profesional independiente. Contrataba a trabajadores y aprendices para que le ayudasen en su taller. Los artesanos formaban gremios para defender sus intereses y transmitir sus conocimientos.
En las ciudades había gremios. Los gremios jugaron un papel muy importante en el desarrollo de la ética profesional. Y en cierto modo, una gran parte de nuestras ideas actuales sobre la ética profesional, como la dedicación al trabajo, la honestidad, proceden de los gremios de artesanos. Esto no siempre se cumplía, pero al menos era el ideal que intentaban alcanzar. El control de la economía medieval fue cayendo gradualmente en manos de las gentes de la ciudad. La industria se desarrolló. Un buen ejemplo de ello es la industria textil de Flandes. Los oficios se diversificaron. Toneleros, herreros, fabricantes de velas que trabajan y venden sus productos a las puertas de las catedrales. Los artesanos que construían estas magníficas catedrales se enorgullecían de su trabajo tanto como los artistas. Los artesanos solían tener una marca distintiva que pasaba de padres a hijos. La masonería tiene su origen en el gremio de la construcción. En cada una de estas obras, los albañiles construían un refugio o un pequeño cobertizo en el que se reunían a comer y charlar. Allí hablaban de todos los temas. En aquella época los oficios pasaban de padres a hijos. No existía la movilidad social. Los trabajadores de bajo nivel tenían muchas dificultades para ascender o incluso para cambiar de oficio. En el siglo XVI, las iglesias protestantes impusieron nuevos valores en el norte de Europa, y particularmente en Inglaterra. El calvinismo está basado en una doctrina de la predestinación, según la cual algunas personas han sido elegidas por Dios para salvarse y otras han sido excluidas de la salvación, independientemente de lo que hagan durante su vida. Y la mayoría de las personas pertenecen a este segundo grupo. Esa era la doctrina de la predestinación. Pero, ¿cómo saber si eres uno de los elegidos? Una de las formas de saberlo es a partir del éxito que uno tiene. No solo en términos de prestigio. Si eras un mercader, el éxito se medía por el dinero o los beneficios que conseguías. Si trabajabas duro y eras diligente y emprendedor, eso era señal de que Dios te había elegido y probablemente serías uno de los que fueran al cielo. La revolución industrial provocó una gran convulsión en el mundo del trabajo. En el mundo occidental, el uso de máquinas se hizo cada vez más habitual. Se decía que las máquinas eran una fuente de liberación porque permitían a los trabajadores producir más con menos esfuerzo. Pero la realidad era muy diferente. La aparición de las máquinas significó el fin de la artesanía. En la artesanía, el trabajador controla sus propias herramientas. Es el sujeto de su propio trabajo. Lo que produce es el resultado de su propia creatividad y su trabajo. Pero cuando introduces la máquina y el trabajador es un asalariado, es la máquina la que controla al trabajador y no al revés. Para
Para ir a la fábrica tengo que caminar durante 1 hora. Es un infierno, el calor es insoportable y el trabajo cada vez más duro. Yo puedo aguantar todas esas horas, pero él... Me cuesta creer que el Señor haya podido reservarle una vida como esta. En las fábricas, la disciplina era dura y los castigos corporales frecuentes. Además, con una jornada de trabajo de 14 horas, los accidentes eran el pan nuestro de cada día. Con demasiada frecuencia, la máquina aplastaba un dedo del trabajador, atrapaba a alguno de sus miembros entre sus engranajes o incluso acababa con la vida del obrero. Era la época en la que un inmigrante alemán que vivía en Londres empezó a examinar las condiciones de trabajo y los problemas económicos de los trabajadores. En 1867, Karl Marx publicó El Capital, un libro en el que denunciaba la explotación de los trabajadores por parte del sistema capitalista. El marxismo inspiraría al movimiento obrero durante muchas décadas. Al darse cuenta de que compartían los mismos intereses, los trabajadores, llamados a partir de entonces el proletariado, descubren la solidaridad. En Europa y América, los levantamientos de trabajadores son cada vez más frecuentes y sangrientos. Los trabajadores toman las calles y corean eslogans llenos de furia. Sin embargo, este periodo está marcado por el triunfo del capitalismo. Frederick Winslow Taylor era un ingeniero americano cuyo objetivo era hacer que las empresas fueran lo más rentables posible. Sugirió un nuevo método: la organización científica del trabajo. Llega Taylor y propone el estudio de los tiempos. Tenía un montón de gente que llegaba con su reloj y estudiaba hasta el más mínimo detalle de lo que hacía el trabajador. Los movimientos de su cuerpo, cómo se movían. Fue a la Bethlehem Steel y observó la forma en que los trabajadores utilizaban la pala. Dijo, esa pala no sirve, tenemos que diseñar otra. Pondremos una marca en la pala y cuando la claven en el suelo, esto es lo que tienen que hacer. Este es el ángulo de su cuerpo. Les decía que intentasen hacerlo así y les enseñaba cómo aumentar su eficacia. Según Taylor, los trabajadores solo tenían que hacer su trabajo de forma rápida y eficiente. Los trabajadores no debían pensar. El trabajo de Taylor inspiró a Henry Ford, el magnate del automóvil. Ford desarrolló un nuevo proceso de fabricación. En una cadena de montaje, el trabajador debe tener a su alcance todos los elementos que necesita para realizar su función. Está sujeto a un ritmo que ya no controla, y su influencia en el resultado final es cada vez menos importante. Los trabajadores se negaban a convertirse en robots, y al poco tiempo abandonaban la empresa. Ford tuvo que enfrentarse a una rotación de plantilla cercana al 100%. En un intento por mantener a sus trabajadores, les pagaba un salario de $5 diarios, una pequeña fortuna en aquellos tiempos. Henry Ford fue un visionario que supo anticiparse mejor que nadie al nacimiento de la sociedad de consumo. Fue un fenómeno que aparecería después de la Segunda Guerra Mundial. Los países industrializados vivieron un periodo de prosperidad sin precedentes, que algunos llamaron la Edad de Oro. Henry Ford tenía razón. El sueño americano de libertad e igualdad estaba representado por el automóvil, que ahora estaba al alcance de todo el mundo. El trabajo en la actualidad.
Hoy en día en el mundo trabajan 2.500 millones de personas. Las diferencias entre los ingresos de estos trabajadores son enormes. Por ejemplo, un ingeniero europeo gana aproximadamente 50 veces más que una trabajadora textil del tercer mundo. Y ella gana varias veces más que un trabajador agrícola africano. También hay grandes diferencias entre los habitantes del campo y la ciudad. Las grandes explotaciones agrícolas arrebatan a las familias el trozo de tierra que cultivan, y esto acelera su marcha a la ciudad. Bernard Bernier, antropólogo. La población de las ciudades crece muy rápidamente. Y en la mayoría de los países, las ciudades no pueden absorber esta avalancha. En periodos de crecimiento, la absorción resulta más fácil porque hay trabajo para mucha más gente. Cuando hay una explosión de la construcción, la población no cualificada puede encontrar todo tipo de trabajos. Pero cuando el crecimiento se acaba o se ralentiza, ya no pueden encontrar trabajo. Se convierten en una población inestable que intenta sobrevivir como puede. Por supuesto, eso conduce a todo tipo de actividades delictivas e irregulares. Prostitución, prostitución infantil, atracos, robos. También conduce a trabajos muy precarios. Unos trabajos que solo sirven para ir tirando, viviendo del ingenio, vendiendo cerillas o lápices por las esquinas. En algunos países, el desempleo es tan alto y las condiciones de trabajo son tan malas que muchos trabajadores intentan emigrar a los países ricos con la esperanza de mejorar sus perspectivas. Desgraciadamente, estos trabajadores, y especialmente los inmigrantes ilegales, siguen siendo muy vulnerables. Aunque sus condiciones de vida mejoran, a menudo deben aceptar trabajos desagradables y mal pagados. Este es obviamente el caso de los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, los africanos que emigran a Europa y muchos inmigrantes del sur de Asia en Japón. Actualmente, Japón tolera la existencia de una población de inmigrantes ilegales porque realizan trabajos que los inmigrantes legales o los japoneses no quieren. Lavaplatos en los restaurantes o incluso camareros. Una gran parte de los camareros de Tokio proceden de fuera de Japón. También limpian las calles o el metro. Todo eso lo hacen trabajadores extranjeros, muchos de los cuales son ilegales. Las empresas siguen el mismo camino que los trabajadores, pero a la inversa. Muchas están desplazando parte de su producción a países en vías de desarrollo. Como no hay sindicatos ni condiciones mínimas de trabajo, pueden producir a un coste más bajo e incrementar sus márgenes de beneficio. Los empleados trabajan muchas horas en condiciones insalubres y reciben salarios con los que apenas pueden vivir. A veces las campañas de concienciación ayudan a mejorar las condiciones de estos trabajadores. Reebok y Nike recurren a la subcontratación en muchas partes del mundo. La opinión pública hizo prometer a estas compañías que obligarían a los subcontratistas a respetar unas normas básicas en cuanto a salarios y condiciones de trabajo en sus talleres. Algunas empresas han establecido un comité conjunto con importadores de alfombras orientales. Este comité controla la producción de alfombras y retira del mercado las alfombras que han sido tejidas por mano de obra infantil.
Aunque las leyes internacionales prohíben el trabajo antes de los 15 años, cientos de miles de niños son obligados a trabajar en todo el mundo. Los niños son vulnerables y fáciles de explotar. A menudo sus padres los envían a trabajar para poder sobrevivir, o incluso para saldar una deuda. Yo trabajo porque mis padres son demasiado pobres. Nos pasamos el día buceando para poner las redes. Muchos se ahogan. Me gustaría volver con mi familia. Cuando no había escuelas, los niños participaban en el trabajo. Pero cuando la enseñanza se hace obligatoria, dejan de trabajar. Pero eso no es trabajo infantil, sino participar en la vida familiar, ayudar en las tareas que permiten sobrevivir a la familia. Cuando aparecen la industria y la economía de mercado, su trabajo se convierte en un trabajo remunerado. Y es entonces cuando empiezan a producirse los abusos relacionados con el trabajo infantil. En Japón, la escuela es obligatoria hasta el 9º curso, y casi la mitad de los japoneses recibe educación postsecundaria. Durante mucho tiempo, Japón fue un modelo a seguir. Hasta hace poco, no había paro, y sus trabajadores eran más productivos que los de otros países industriales. La cultura japonesa siempre ha apreciado el espíritu comunitario, la lealtad y el compromiso. Las empresas han explotado esos valores a cambio de la seguridad que ofrecían a sus empleados. El sistema japonés de un trabajo para toda la vida forma parte de esa mentalidad. De hecho, ese sistema tenía ventajas para ambas partes. La dirección garantizaba la paz laboral y disponía de una fuerza de trabajo estable a la que podía formar sin temor a que al cabo de un tiempo se fuera a otra empresa. Eso se debía a que este sistema de seguridad en el trabajo iba acompañado de un sistema paralelo que penalizaba la movilidad. En otras palabras, si un empleado o trabajador ingresaba en una gran compañía que le ofrecía seguridad en el trabajo, no podía pasarse a otra empresa similar porque ésta no le contrataría. En la actualidad, este sistema está siendo puesto en tela de juicio. Para los gestores de la empresa resulta caro y poco flexible. La opinión pública está cada vez más convencida de que el esfuerzo necesario para obtener un trabajo de este tipo es demasiado grande. Primero hay que ir a las mejores universidades, con los costes y sacrificios que ello supone, y ni siquiera eso garantiza la obtención de un buen trabajo. Los japoneses trabajan mucho, hasta 400 horas más al año que los trabajadores de otros países industrializados. La jornada laboral empieza muy pronto y termina tarde, después del obligatorio paréntesis para la relajación en el que los empleados toman un tentempié con sus compañeros de oficina. Sin embargo, este excesivo amor al trabajo tiene un precio. A largo plazo, el exceso de trabajo puede llevar al agotamiento o al karoshi, muerte por fatiga laboral. Pero las mentalidades y la sociedad están cambiando.
Los jóvenes japoneses de hoy parecen menos dispuestos a dejarse la vida en el trabajo. La crisis del trabajo. Guy Aznar, sociólogo. Ahora estamos entrando en otro periodo completamente distinto. Ya no producimos riqueza a partir de la materia, sino de la información, o al menos a partir de algo que no es tangible. Navegar por Internet requiere muy poca energía y mucho menos esfuerzo si lo comparamos con el trabajo en una mina de carbón. Eso quiere decir que estamos pasando de un sistema de producción a otro. La agricultura, la industria pesada y ahora la administración están reduciendo personal considerablemente. En casi todos los países industrializados, cientos de miles de personas están perdiendo sus trabajos en nombre de la rentabilidad y los beneficios. Durante los últimos 20 años, General Motors ha eliminado 250.000 puestos de trabajo, US Steel 100.000 y General Electric 170.000. Cada vez se crean menos puestos de trabajo y es posible que los que se han perdido no se recuperen nunca. Las máquinas destruyen puestos de trabajo. Eso no tiene nada de sorprendente. Se construyen para eso. Las máquinas sirven para automatizar procesos, no es algo nuevo. Pero es más difícil que las máquinas puedan sustituir a las personas que realizan trabajos relacionados con el diseño, la creación, la gestión e incluso el comercio o el sector terciario. Trabajos que requieren inteligencia. La principal causa del problema es que las máquinas pueden hacer fácilmente trabajos que requieren poca cualificación. Y esos trabajos básicos son precisamente las actividades que pueden ser trasladadas a otras partes, como el sudeste asiático. Por lo tanto, ya tenemos dos razones por las que las personas más afectadas son aquellas que tienen una baja cualificación. Ese es el problema. La globalización es otro factor que está contribuyendo a acelerar los cambios en el mundo del trabajo. Es un fenómeno que se ve acentuado por la existencia de medios de transporte cada vez más eficientes. Ahora resulta muy fácil intercambiar productos entre países. Sectores enteros de la economía se están trasladando a países en vías de desarrollo. La movilidad del capital es lo que hace posible esta emigración. La cuestión es si la globalización nos llevará a una despiadada carrera en la que cada país intentará fortalecer su posición en el mercado a costa de empeorar las condiciones de sus trabajadores. Otro de los rasgos característicos del nuevo mundo laboral es el aumento en el número de trabajadores. Esto se debe a que hay más personas en edad de trabajar. Los hijos del baby boom constituyen el mayor contingente de trabajadores de la historia. Además, las mujeres han invadido el mercado de trabajo. En los años 70, 1 de cada 2 mujeres francesas trabajaba. Actualmente son 2 de cada 3, y muy pronto serán 3 de cada 4. El número de personas que demandan un puesto de trabajo está creciendo en todo el mundo. Hay muchos demandantes de trabajo en un momento en el que el número de personas necesarias está bajando. La era postindustrial plantea nuevos desafíos a la sociedad. ¿Cómo integrar a todos esos trabajadores en una economía que no crea empleos? Los cambios en el mundo del trabajo se producen a tal velocidad que a veces la sociedad no tiene tiempo para asimilarlos. Unas personas tienen demasiado trabajo y otras no tienen suficiente. Las condiciones de trabajo se están deteriorando y aumenta el número de personas que están insatisfechas con su trabajo.
La presión aumenta y algunos trabajadores sufren enfermedades provocadas por el estrés. A veces el descontento provoca las iras de los desempleados. Las personas marginadas y excluidas aceptan esta situación durante un cierto tiempo, pero al final, por desgracia para ellos y para la sociedad, tiene que haber algún tipo de crisis. Si estás excluido de la sociedad, si no tienes a dónde ir y estás desesperado, solo tienes dos salidas. O adoptas una actitud totalmente pasiva y lo aceptas, o intentas sabotear la sociedad y ponérselo difícil a los que mandan. Muchos pensadores están analizando el tema del trabajo. Es un asunto controvertido sobre el que hay división de opiniones. En el futuro pueden darse dos escenarios, uno positivo y otro negativo. En el positivo aparecerán nuevos trabajos que requerirán una mayor utilización de la inteligencia y la creatividad. En el negativo, tendremos una sociedad fracturada y en constante conflicto, dividida entre quienes tienen trabajo y aquellos que se ven excluidos del mundo laboral. Cuando se produce una gran crisis, siempre transcurre un tiempo hasta que los ciclos de la economía hacen que la situación vuelva a la normalidad. Eso es algo que mucha gente parece no entender. Hay quien dice, te preocupas demasiado, que se destruyen puestos de trabajo, ya crearemos otros. Eso está muy bien, pero no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Supongamos que soy un trabajador de mi ciudad y mi fábrica cierra. Tengo una casa, unos hijos y una mujer. A eso es a lo que me refiero. Hay un desfase temporal entre las crisis que experimentan los individuos en un momento determinado y los grandes ciclos históricos. Hace 30 años nos dijeron que en el futuro viviríamos en una sociedad del ocio en la que las nuevas tecnologías nos liberarían del trabajo. Pero en la actualidad, las personas que tienen un trabajo disponen de menos tiempo libre que antes. La esperanza de vivir en una sociedad ideal en la que la gente ya no necesite trabajar sigue siendo un sueño. Revisando el concepto de trabajo. En la actualidad, los métodos de trabajo inspirados por Taylor y Ford están siendo descartados. Ahora sabemos que convertir a los trabajadores en robots tiene un alto coste en forma de aumento de absentismo y descenso de la productividad. Uno de los errores fundamentales en los que incurría el concepto burgués del trabajo era pensar que de 9 a 5 la gente podía concentrarse exclusivamente en su trabajo y olvidarse de todo lo demás hasta que terminaba su jornada. Los seres humanos no funcionan así. Charlie Chaplin lo reflejó admirablemente. El tipo que está trabajando en la cadena de montaje está pensando en otras cosas. De vez en cuando piensa en su novia. Y eso es contrario a la ética laboral. Un buen trabajador se olvida de todo cuando cruza la puerta de la fábrica. Ese es un principio equivocado, pero seguimos intentando adaptarlo a la realidad. Las nuevas tendencias en la organización del trabajo están orientadas a hacer que el trabajador se sienta más implicado en el proceso productivo. La toma de decisiones es un proceso colectivo en el que también participa el trabajador. En la actualidad estamos haciendo todo lo contrario de lo que decía Taylor. Ahora queremos que los trabajadores aporten sus conocimientos y su opinión. Cualquier trabajador de una cadena de montaje o de una obra puede aportar más ideas y matices de los que podría imaginar la dirección. Seguro que él sabe cómo hacer las cosas un poco mejor. Los trabajadores de hoy en día no solo deben pensar, también deben mantener al día sus conocimientos. La formación se ha convertido en un elemento básico en el mundo laboral. Sin formación,
será imposible acceder a los trabajos del futuro. Las relaciones entre empleador y empleado están cambiando radicalmente. En un mundo globalizado, los sindicatos tienen cada vez menos poder. Las compañías recurren cada vez más a la subcontratación y de esta forma pueden reducir sus costes de personal. Los trabajadores autónomos disfrutan de mayor libertad e independencia, pero este tipo de contrato también tiene sus peligros. A menudo los trabajadores freelance se sienten aislados e indefensos, ya que carecen de beneficios complementarios y están más desprotegidos. En muchas ocasiones, su aparente libertad se reduce a la libertad de trabajar a todas horas. Podríamos definir el trabajo como una de las grandes religiones de la historia. Se trata de una religión reciente, ya que apareció solo hace 250 años. Da un significado a la vida, y la gente ha comenzado a considerar el trabajo como algo sagrado, y le dedica su vida, al igual que en otras épocas, los creyentes dedicaban su vida a Dios. El trabajo gobierna nuestras vidas. Pasamos el primer tercio de nuestra existencia preparándonos para trabajar. La gente siempre les pregunta a los niños, ¿qué quieres ser de mayor? Luego pasamos el segundo tercio trabajando y trabajamos mucho. Es la parte central de nuestras vidas. Si le dices a alguien que te hable de sí mismo, muchas personas empezarán contándote cuál es su trabajo. Y por último está la jubilación. ¿Por qué nos jubilamos? Porque hemos trabajado. Por eso el trabajo se ha convertido en un elemento fundamental en la sociedad moderna. Muchos han sido los sacrificados por el culto al trabajo, pero los jóvenes ya no creen en el futuro, y los pobres y los parados se sienten excluidos. Los expertos calculan que para el año 2010 o 2020, un 10 o quizá un 5% de la población producirá todos los bienes que consumamos. ¿Qué harán los demás? No hay remedios milagrosos para la crisis del trabajo, pero sí hay muchas soluciones. Tendremos que elegir cuáles de esas soluciones debemos aplicar para incluirlas entre los objetivos de nuestra sociedad. Se podría redistribuir el trabajo, de forma que aquellos que trabajen demasiado cedan parte de su carga laboral a las personas que no trabajan, bien reduciendo el tiempo de trabajo o bien estableciendo periodos sabáticos obligatorios. Si la tasa de paro sigue siendo demasiado alta, quizá deberíamos plantearnos una redistribución de la riqueza. Si queremos una sociedad justa, todo ciudadano debería tener garantizados unos ingresos mínimos. Quizás haya que aumentar el prestigio de actividades como el voluntariado, de forma que aquellos que aceptasen esos ingresos mínimos fueran más respetados por la sociedad. Las personas dedicadas al cuidado de los niños o de las personas mayores y quienes trabajan para mejorar la calidad de vida de una comunidad están enriqueciendo la sociedad, aunque no reciban ningún salario. Según los filósofos griegos, la sociedad del ocio estaba reservada a una pequeña élite. Hoy producimos tal cantidad de bienes que todos podríamos permitirnos trabajar menos. Después de siglos de duro trabajo, quizá haya llegado el momento de que el ser humano intente encontrar un equilibrio más racional entre su trabajo y su vida personal.
próxima noche temática, los protagonistas son personas solteras que buscan un cambio en sus relaciones personales. Les contaremos cómo viven su soltería y sus métodos para encontrar a su media naranja. Comenzaremos con el largometraje Solteros, una comedia romántica que retrata la vida cotidiana de un grupo de jóvenes que comparten los apartamentos de un edificio de Seattle. Terminaremos esta noche temática en Nueva York. El documental Camas Deshechas muestra cómo un grupo de solteros intenta satisfacer sus ansias de dinero, amor y sexo en esta gran ciudad.